En este tutorial vas a aprender una nueva forma de hacer tulipanes. Quedan súper lindos con esta textura y son muy rápidos de hacer. Al final dime si se te hace más fácil esta manera de hacerlos o la tradicional, que es en espiral. Para este proyecto vamos a necesitar el color que tú quieras para hacer el tulipán, estambre verde, un palito o lo que tú utilizas para hacer el tallo de unos 8 centímetros aproximadamente, un poquitito de relleno, una aguja para estambre, un poquito de silicón, un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que nuestra florecita, ya contando el largo del tallo, nos quede de 10 centímetros aproximadamente para hacer tulipanes bebés súper pequeñitos, lindos y muy fáciles de hacer. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar haciendo 10 cadenas. Para esto vamos a tomar nuestro estambre, lo vamos a girar de esta forma para que se nos forme un circulito y el restante lo vamos a pasar por atrás. Con el gancho vamos a sacar el estambre que nos quedó al centro de nuestro circulito y jalamos, ajustamos un poco y de esta forma nos queda nuestro inicio para las cadenas. Para hacer las cadenas vamos a tomar hilo y pasamos por el centro de la hebra para hacer nuestra primera cadena. Repetimos, hacemos la segunda cadena, la tercera cadena y así hasta completar 10. Ya que completamos las 10, vamos a hacer una extra que nos va a ayudar a levantar el tejido y poder continuar tejiendo en fila sin que se nos haga bolita o se nos vaya haciendo más pequeño el tejido. Pero como vamos a tejer en puntos medios altos, vamos a hacer otra extra más para tener 2 y así comenzamos a tejer hasta el tercer punto. Para hacer los puntos medios altos vamos a tomar hilo, pasamos el gancho por nuestro tercer punto, tomamos hilo y sacamos. De esta forma nos van a quedar 3 hebras en el gancho y de aquí vamos a tomar hilo de nuevo para sacar el gancho por las 3 hebras y hacer nuestro primer punto medio alto. En el que sigue vamos a tomar hilo, pasamos el gancho por el punto que sigue, tomamos hilo, sacamos y tenemos de nuevo nuestras 3 hebras. Tomamos hilo, pasamos por las 3 y hacemos nuestro segundo punto medio alto. Vamos a repetir esto hasta el final para completar 10 puntos medios altos. Y ya que terminamos nos va a quedar una fila de esta forma. De aquí vamos a continuar haciendo puntos medios altos, así que para esto hacemos 2 cadenitas para levantar el tejido, volteamos nuestra pieza y aquí para hacer el efecto de la florecita vamos a tomar hilo y normalmente pasaríamos el gancho de esta forma. Pero lo vamos a pasar por esta hebra que tenemos aquí abajito, esta filita de hebras solitas. Vamos a tomar hilo, sacamos, tenemos nuestras 3 hebras, tomamos hilo y sacamos por las 3.
Repetimos, hacemos nuestro punto medio alto y en lugar de tejer normal, recto, vamos a pasar el gancho por la hebra que nos queda abajito solita. Y vamos a repetir esto hasta el final, completando 10 puntos medios altos por esta hebra del frente. Ya que terminamos, nos va a quedar algo así, pero si volteamos el tejido por el frente se va a ver una fila de cadenitas en relieve. Vamos a continuar tejiendo con puntos medios altos. Hacemos nuestras 2 cadenitas, volteamos el tejido y de aquí, para mantener el relieve al frente de nuestro tejido de un solo lado, vamos a tomar hilo y en lugar de pasar nuestro gancho normal, vamos a pasarlo por el centro para tomar la hebra de atrás. Hacemos nuestro punto medio alto y repetimos, pasamos el gancho por arriba tomando la hebra de atrás y hacemos el punto medio alto. Vamos a repetir esto hasta completar nuestros 10 puntos medios altos por la hebra de atrás. Y al final así nos va quedando. Para la siguiente vuelta vamos a hacer nuestras 2 cadenitas, volteamos el tejido y de aquí vamos a repetir lo de la vuelta anterior, la primera vuelta con relieve. No vamos a tejer normal, sino por esta filita de hebras que nos quedan al frente. Hacemos 10 puntos medios altos por la hebra del frente. Ya que terminamos nuestra vuelta, hacemos de nuevo nuestras cadenitas, volteamos y repetimos haciendo puntos medios altos por la hebra de atrás. Y así nos va quedando la textura de nuestro tulipán. Hasta aquí llevamos 6 vueltas. La de las cadenitas, la segunda vuelta,
tercera, esta cuarta que está aquí escondidita, quinta y sexta. Y tenemos que completar 12 vueltas. Para esto vamos a ir intercalando. La vuelta anterior tejimos por la hebra de atrás, entonces la que sigue sería por la hebra del frente, después por atrás y por el frente, y así hasta completar otras 6 vueltas y tener en total 12. Ya que terminamos, vamos a hacer una sola cadenita, doblamos por la mitad, juntando ambas orillas, dejando la textura por fuera, y de aquí vamos a pasar nuestro gancho normal, como si estuviéramos tejiendo normal, pero también lo vamos a pasar por el frente, por la otra orilla. Y de aquí vamos a unir con puntos deslizados. Para esto simplemente tomamos hilo, sacamos, y la primera hebra la vamos a pasar por la segunda, de esta forma. Repetimos en el punto que sigue, pasamos el gancho, lo pasamos por el frente y cerramos con un punto deslizado, y así hasta completar los 10 puntos deslizados y cerrar la pieza completamente. Cortamos un poco de hilo y cerramos, y de esta forma nos va quedando el tulipán. Ahora vamos a tomar nuestro tallo. Yo voy a utilizar un palito delgado de unos 8 centímetros de largo aproximadamente. Le ponemos un poco de silicón y con estambre verde vamos a comenzar a enrollar. Y así tenemos nuestro tallo. Ahora vamos a volver a tomar el tulipán, lo vamos a voltear para dejar la parte lisa por afuera, y con ayuda de una aguja para estambre vamos a empezar a coser. Vamos a pasar la aguja en zigzag hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Tomamos nuestro tallo de nuevo, esta parte aún no lo vamos a cerrar, vamos a tomar de nuevo nuestro tallo, en la punta colocamos un poquito de silicón y lo vamos a pasar
hacia donde tenemos la parte que estamos cosiendo. Pegamos con cuidado el tallo y jalamos la costura para cerrar y reforzar. Vamos a voltear de nuevo nuestro tulipán para que la textura quede hacia afuera y así no se note cómo unimos el tallo y tampoco queden restos de silicón. Rellenamos el tulipán. Con el mismo tono de estambre del tulipán y una aguja para estambre, vamos a hacer los pétalos. Vamos a empujar un poco el relleno hacia abajo y doblamos por la mitad el tulipán. El hilo lo vamos a pasar por arriba, pasamos la aguja y la regresamos a donde iniciamos. Hacemos otra costura igual y ahora vamos a voltearlo verticalmente para que se nos forme un 8. La aguja la vamos a pasar por el centro hacia una de las orillas, igual por el centro. Vamos a pasar el hilo por arriba hasta el otro extremo y vamos a pasarlo por el centro, por la costura que ya teníamos y por donde estábamos al inicio. Hacemos una costura extra igual. Por último hacemos un par de nuditos. Con la aguja escondemos el sobrante. Y así de fácil terminamos nuestro tulipán. ¿Qué te pareció este tutorial? ¿Se te hace más fácil hacer los tulipanes así? Yo siento que esta textura hace que se vean súper lindos. Y en pantalla te voy a dejar otros tutoriales súper fáciles que te podrían gustar. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Déjame tus opiniones en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye.